Bring you greetings, Easter greetings from all. Saludos en esta Pascua desde nosotros aquí en Rolla. Hallelujah. May the Lord bless your home. Dios bendiga su casa, su hogar. Even as you listen to this message, may you be blessed and may the Lord speak to you through this message. Y Dios te bendiga mientras que estás escuchando el mensaje de Dios. Hallelujah. And those of you who were not able to come, may the Lord bless you wherever you are. Y también a ustedes que no han podido venir hoy, bendiciones para ustedes también. In Jesus' name, amen. En el nombre de So Jesús. the title of our message says, Jesus took our place. Y el título para hoy es que Jesús tomó nuestro lugar. Amen. Jesus took our place. Él tomó nuestro lugar. Everything that happened to Jesus was supposed to be us who that thing should have happened to. De verdad, todo lo que pasó a Jesús debería haber pasado a nosotros. You see how fortunate we are. That would have been us hung on the cross. Mira qué tomó Él de nosotros, porque nosotros deberíamos haber crucificado en la cruz. But Jesus instead took our place. Pero Jesús tomó nuestro lugar. Hallelujah. There was a swap. You know what they call? There was a change. You see, there was something. The Lord changed Jesus. He changed us for Jesus. There was a swap. There was a change. Había un cambio, así que fue Jesús que cambió con nosotros. Hallelujah. Instead of me and you to die, Jesus died for us. En vez de nosotros, Él murió por nosotros. Instead of me and you to suffer tortured, but Jesus was tortured for us. Y en vez de nosotros ser pegado y Torturado. Entonces le pasó a Él. Hallelujah. Now, this period now, we are celebrating Easter. Y ahora estamos celebrando Pascua. So this Easter, the whole world remember Jesus, our Lord. Y entonces en el tiempo de Pascua todos nos acordamos del Señor. But us as a Christian, we remember him every day. Pero nosotros, claro, como cristianos, nos acordamos de Él todos los días. Hallelujah. Because the things he has done for us is too grievous, too big for us to remember him once in a year. Porque de verdad las cosas que Él hizo por nosotros fue tan grave, tan serio y profundo que no es suficiente con un solo día para celebrar. Jesus says to us, do this in remembrance of me. Jesús también nos dice que hay que hacer algo en memoria de Él. So what is he asking us to remember? ¿Qué es lo que Él quiera que nos acordemos? All the abuse he suffered. Todas las maneras que Abusos. le abusaron a Él. All the torture he suffered. La tortura que pasó con Él. Hallelujah. Let us quickly read about what happened to our Lord Jesus. Vamos a leer lo que de verdad pasó con Él. Thank God that even though we were not there thousands of years ago, but we can read and get small picture of what happened, what he suffered. Y gracias al Señor, aunque no podíamos estar allá desde hace 2000 años, aquí podemos leer lo que le pasó a Él. I will read now. It says, so then Pilate took Jesus and scourged him. And the soldiers twisted a crown of thorns and put it on his head. And they put on him a purple robe. Then they said, Hail, King of the Jews. And they struck him with their hands. Then Pilate went out again and said to them, Behold, I am bringing him out to you, that you may know that I found no fault in him. Then 5 says, Then Jesus came out wearing a crown of thorns and a purple robe. And Pilate said to them, Behold the man. Therefore, when the chief priests and officers saw him, they cried out, saying, Crucify him, crucify him. Pilate said to them, You take him, crucify him, for I found no fault in him. Then I'm now in 7. Then the Jews answered him, We have a law, and according to our law, he ought to die, because he made himself Son of God. Therefore, when Pilate heard this saying, he was the more afraid, and he went again into the praetorium and said to Jesus, Where are you from? But Jesus
gave him no answer. Then Pilate said to him, Are you not speaking to me? Do you not know that I have power to crucify you and power to release you? Jesus answered, You could have power at all against me, unless it has been given to you from above. Therefore, the one who delivered me to you has greater sin. From then on, Pilate sought to release him. But the Jews cried out, saying, If you will let this man go, you are not Caesar's friend. Whoever makes himself a king, speak against Caesar. Then Pilate therefore heard this saying. He brought Jesus out and sat on the judgment seat in a place that is called the Pavement, but in Hebrew, Gabbatha. Now it was the preparation day of Passover, and about the 6th hour. And he said to the Jews, Behold your king. But they cried out, Away with him, away with him, crucify him. Pilate said to them, Shall I crucify your king? And the chief priest answered, We have no king but Caesar. Then he delivered him to them to be crucified. So they took Jesus and led him away. Y estamos leyendo de Juan 19, desde versículo 1 a 16. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados entretejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo vistieron con un manto de púrpura y venían hacia él y le decían, ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo, He aquí, se lo traigo fuera para que sepan que no hallo ningún delito en él. Entonces Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, He aquí el hombre. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias gritaron diciendo, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Les dijo Pilato, tómenlo ustedes y crucifíquenlo porque yo no hallo ningún delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley, él debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó esta palabra, tuvo aún más miedo. Entró en el pretorio otra vez y le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte? Respondió Jesús, no tendrías ninguna autoridad contra mí si no te fuera dada de arriba. Por esto, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Desde entonces, Pilato procuraba soltarle, pero los judíos gritaron diciendo, si sueltas a este, no eres amigo de César. Todo aquel que se hace rey se opone al César. Cuando Pilato oyó estas palabras, llevó a Jesús afuera y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo, Gabbatha. Era el día de la preparación de la Pascua y como el mediodía. Entonces dijo a los judíos, he aquí su rey. Pero ellos gritaron diciendo, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿he de crucificar a su rey? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Y con esto entonces lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús. Amen. Amen. Now we can now look a little bit into what happened to our Lord Jesus Christ, our Savior. Ahora podemos mirar un poco más cerca qué pasó con nuestro Señor Salvador. Before I will speak further, I want to quickly read the place for us also in the Bible. We tie it together.
Now let's go to the book of Mark 15. Pero también vamos a buscar una escritura en Marcos 15. Yeah, Mark 15, 16 to 20. Because they tie together. They are the same scripture. Es porque tiene que ver con lo mismo. Entonces en Marcos 15, versículo 16 a 20. But what we could not see when we read just now is in the book of Mark. Mark gives more details of what happened to our Lord Jesus Christ. Pero lo que acabamos de leer en Juan no describe tan Profundo. completo lo que nos va a decir aquí en Marcos. Are we all there? Aleluya. Okay, Mark 15, 16 I read. It says here, then the soldiers led him away into the hall called Praetorium, and they called together all the whole garrison. And they clothed him with purple, and twisted a crown of thorns, and put it on his head, and began to salute him, "Hail, King of the Jews!" And they struck him on the head with a reed, and spat on him. And bowing down, they worship him. 20. And when they had mocked him, they took the purple off him, and put his own clothes on him, and led him out to crucify him. Entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio, que es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura y habiendo entretejido una corona de espinas, se la pusieron y comenzaron a aclamarle: ¡Viva, Rey de los Judíos! También le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y puestos de rodillas le rendían homenaje. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron su propia ropa. Entonces lo sacaron para crucificarle. Amen. You know, I said at the beginning of this preaching, that should have been me and you. ¿Se acuerdan que en el principio dije que debería haber sido nosotros allá? But the King of Glory, whom the whole universe worship, Pero el Rey de toda la gloria, a quien todos adoramos, and universal, el adorar. universo adora. Amen. He came down and took our place. Él tomó nuestro lugar aquí. You know, I did a little research yesterday. Yo estaba buscando ayer. Bible declared that they took Jesus our Lord into the praetorium, into the hall. Aquí en la Biblia leímos que llevaron a Jesús al pretorio. Now, Bible declared that in that praetorium was a garrison of soldiers. Y es como un atrio. Y así también, ahí también se unieron toda la compañía de soldados. A garrison, it means a post or a little barrack where soldier lives. Y normalmente es un lugar donde viven los soldados. And they have a hall where all the soldiers meet together if they want to hold a meeting or prepare for war. Y siempre se unen en el atrio ahí si necesitan tener reunión o preparar una guerra. Now, Bible says to us here that the soldiers, that they called the whole garrison. That means all the soldiers that were there, they called them together. Y entonces ahora convocaron a toda la compañía. Now, and I begin to make a research. How many soldiers are living in the garrison? Y yo quería saber cuántos soldados hay en una compañía. Guess what? How many they were? How many they said? They said from adivinar. 200 to 300 soldiers make a garrison. Descubrí que dice que entre 2 y 300. Now, these are the ones that were abusing our Lord Jesus Christ. Y fueron ellos que aquí abusaron a nuestro Rey Jesús. Bible said they beat him, all of them, a mob. Call it a mob. A mob gathered him, begin to beat him. Y aquí también dice que empezaron a golpearle de cabeza. Hallelujah. Now, look at what he suffered for us, me and you. Mira el sufrimiento que él tomó por nosotros. This is why he says, do this, remember me, what I have done for you. Y por eso él también nos dice, acuérdense de mí por lo que yo he hecho por ustedes. Hallelujah. Now, all the humiliation he suffered. Toda la
Humillación. Yeah. Humillación. Humiliation. Hallelujah. All the abuse, El abuso, all the name calling. cuando le llamaron nombres. Bible said they spat on him. 300 people spitting on you. How will you look like? Y también estaban escupiendo en él. Sí, imagínense, 300 soldados escupiendo en ti. The humiliation and abuse that our Lord suffered is undescribable to human being. La humillación y sufrimiento que experimentó nuestro Señor es increíble, inhumano. So now, people says if somebody ever spit on you until you die, you will never forget it. What? If people said if someone has ever spit on you, Ah, you will never forget it in your life. se dice que si alguno han escupido en ti, nunca en tu vida te vas a olvidar de esto. You see that? So now, Bible declared, now that was for me and you. Jesus took our place. Y acuérdense que fue por ti y por mí que Jesús tomó nuestro lugar. He was innocent. Él era inocente. Even Pilate examined him and says, I found no fault in him. Hasta también Pilato no encontró ningún error en él. Let me take it very slow. Now, because I'm shouting. Now, I just remember myself now. Thank you, Holy Spirit. Now, Pilate says, the Holy Scripture says, Pilate examined him. You know, the criteria to be a perfect Lamb of God, you must be examined. You have no blemish. ¿Se acuerdan que cuando escogen el cordero para Pascua, necesita ser un cordero sin ningún error, sin ninguna enfermedad? Hallelujah. It must be a perfect Lamb of God without blemish, without spot and wrinkle to qualify for Passover. Debe ser un cordero perfecto, inocente, todo fino. So Pilate says, I have checked him, I examined him. He has no fault. It is innocent. He is pure. Y Pilato dijo acerca de Jesús que él sí ha examinado bien a Jesús, pero no encontró ningún falla So o what? delito. So en what él. happened now? ¿Qué pasa entonces? So Jesus gave us his innocence and took our sin. There was an exchange. Jesús nos entregó su inocencia y cambió con nuestro pecado. Hallelujah. Now, Bible declared to us that when he got to a time of judgment, they brought him Barabbas. Y cuando iban a juzgar, entonces también trajeron a Barabbas, Barrabás. a criminal, a murderer that had been in prison for many years. Y él era de verdad un criminal, un asesinato. Hallelujah. Bible declared here now, they said, give us a criminal, give us a murderer, now kill the innocent man. Pero cuando entregaron también al criminal, entonces la gente estaban gritando, crucifica al inocente. That was where God swapped Jesus for us. That is a swap. Y en este momento Dios cambió a Jesús por nosotros. We are Barabbas. We are the Barabbas. Nosotros somos como Barrabás. Let the guilty go and kill the innocent man. Así que él deja a los que de verdad tienen la culpa Se vaya. ser libre, y entonces él que es inocente lo crucificaron. You see now, you see the innocent now? The justice of this world we are living in, they always let the guilty people go and the innocent people suffer. Y igual puede pasar en nuestro mundo hoy en día que dejan a los culpables salir en libertad y juzgan a los inocentes. Hallelujah. At the judgment, we represent Barabbas. We are the Barabbas. En la justicia, nosotros somos como Barrabás. We are guilty. Tenemos la culpa, somos culpables. We were rebelled. Porque fuimos rebeldes. We were sinful. Y también hemos pecado. We were walking against God. Hemos caminado en contra de Dios. But Jesus came and swapped. There was a swap now. Pero Jesús vino para hacer el cambio. He gave us his innocence.
Él nos entregó su inocencia and took our guilt, our sin. y tomó nuestra culpa. Now, quickly run to the book of Isaiah 53. Ahora vamos a buscar Isaías 53. Let me see if we can cover the whole scriptures. Quickly, Isaiah 53. Isaías If you are there, you say hallelujah. 53. Hallelujah. So I will read from 4. Isaiah Vamos 53, a- 4 to 6. Leer versículos 4 a 6. Now, Bill, look how many times he said our, our. Oh, not his own fault. Our, us. Look what he says. Mira que tantas veces se dice nuestras, nuestro, no de él, pero de nosotros. Look, 4 says, surely he has borne our grief. Whose grief? Our grief. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades. Whose grief? My grief and your grief. ¿Enfermedades de quién? Enfermedades de nosotros. Jesus carried it. Jesús lo llevó. He said, yet we esteem him stricken, smitten by God and afflicted. 5. He was wounded for our transgression. Whose transgressions? Y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. My transgression, your transgressions. Pero él fue herido por nuestras transgresiones. Innocent Jesus. ¿Y de quién son las transgresiones? De nosotros otra vez. Now look again, he went further again and says, he was bruised for our iniquity. Look at it here now. Molido Our por iniquity. nuestros pecados. Not his own iniquity, our own iniquity. Y no fue pecados de él, fue pecados de nosotros. That is why today, me and you, when God look at us, we are innocent before God. Because Jesus swapped the innocents. Y por eso es que cuando Dios nos mira a nosotros, él ve inocencia porque Jesús cambió por nosotros. You see that? Because now, when we stand before God, we are innocent before God. Ahora nosotros, si nos paramos frente a Dios, somos inocentes. Because somebody have paid for us. Somebody have given us innocent, make us innocent. Porque alguien nos ha dado su inocencia. Hallelujah. Blessed be the name. Let's quickly run it. He went further again and says here, and the chastisement of our peace was upon him. 5b, the chastisement of our peace. Molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él. Can you imagine? Our peace depends upon him. Nuestra paz depende en él. If he has not done that for us, we wouldn't have peace. Me and you wouldn't have been living in peace, enjoying this peace we are enjoying today. Si Jesús no hubiera sufrido por nosotros, nosotros no hubiéramos podido tener paz. Look what he says here. He said, by his stripe, we are healed. Y por sus heridas fuimos nosotros sanados. You see that? By his stripe. That stripe, it is what gives me and you healing. Son los heridos de Jesús que nos da sanación a nosotros. See, what the soldier did to him. I was talking about just now. The Praetorium, the garrison of soldier, what they did to him. Bible is saying it is for our benefit. Y cuando golpeaban, los soldados golpeaban a Jesús y lo hirieron, eso fue por nosotros, el dolor que él tenía ahí. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. So, in other words, that should have been me and you paying for our sin. Every man for himself, paying for our sins. De verdad debería haber sido cada hombre pagando por sí mismo. Hallelujah. The man who had no... Now, Jesus, our Lord, was pierced. His hand was pierced for us. His hands was pierced for us. Él fue herido en sus manos por nosotros. His feet was pierced. También en sus pies. His side was pierced. Y en un lado también. He wore crown of thorns. Y él tenía la corona de espinas. That should have been me. That should have been you. Eso de verdad debería haber sido tú y yo. Hallelujah. But he loves us so much. He does not want me and you to suffer, but he suffered for our place instead. Pero él nos amó tanto que él no quería el sufrimiento para nosotros, que él sufrió por nosotros. Now look at it. Bible called Jesus Christ our Lord. The ones, he says, he called him, Bible says he's a rose of Sharon.
the rose of Sharon. En la Biblia llaman a Jesús también la rosa de Sarón, Hallelujah. The lily of the valley. como una lilia en la, en In la la, valle. in la valle. Hallelujah. The bright and morning star. Huh? La Mira. estrella de la mañana. Hallelujah. That was the title of our Lord Jesus Christ. Eso eran títulos para nuestro Señor. And today is still his title. Y hoy también. Bible declared that God made him who knew no sin to become sin for us. La Biblia nos cuenta que el que no conoció a pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. I don't want us to read it. It's here in the book of 2 Corinthians 5:21, but don't read it because of time. Eso se puede encontrar en 2 de Corintios 5:21, pero no lo vamos a leer. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Bible declared to us that Jesus took our sins upon himself. La Biblia nos dice que Jesús tomó en sí misma el pecado de nosotros. He has to carry it. It's not something, how will I put it now? It's not something Jesus just waved his hand, everything is done. He waved or he spoke, just as he created the world. He spoke. No, it's not like that. He carried it upon himself. Y no es solamente que Jesús estaba moviendo su mano o diciendo unas palabras cuando estaba creyendo todo el mundo. No, Él llevó nuestro pecado en sí. So Bible declared to us, on the cross there was giving and taking. Giving and taking. Y por eso se puede decir que en la Hallelujah. cruz Él llevó algo y Él nos entregó algo. Me and you will never know how it is to be hung on the cross for hours. Nosotros nunca vamos a saber cómo fue estar en la cruz por tantas horas. When you want to scratch your body, you will not be able to scratch it. Can you handle scratch? Sometimes you go crazy when your body eats you want to scratch it. Imagínate que si te quieres rasguñar y estás en una cruz y no puedes. Hallelujah. We go crazy when you want to scratch your back. You are not able. You want to look for somewhere to scratch. Eso es bien difícil y nos pone locos a nosotros. Not to talk of hang on the cross for hours. Pero él estaba sufriendo ahí en la cruz por horas. Dying for the sins he did not commit. Dying for the whole world. Muriendo por pecados que él nunca cometió. He was abandoned. A él le abandonaron. Nobody prayed for him. Jesus was in the garden looking for who to pray for him. Nobody prayed for the Messiah. Y nadie estaba orando por él, tampoco en el jardín cuando pidió de sus discípulos orar. He has to pray for himself. Él necesitaba orar por él mismo. He went to the disciples. Bible said they were heavy asleep. He told them, can't you even watch with me for 1 hour? Cuando él regresó a sus discípulos, él les preguntó, o los vio dormidos y preguntó, ¿no pueden vigilar conmigo ni 1 hora? Remember, the innocence of the Messiah has been given to me and you. Acuérdense que la inocencia del Señor fue entregado a ti y a mí. Today you are innocent because of somebody pay a high price. Hoy eres inocente porque alguien pagó un precio muy alto. That was what Jesus Christ says. Remember me. Eso fue lo que dijo Jesús. Acuérdense de mí. Do this in remembrance of me, what I have done. Haz estas cosas para acordarse de mí. Hallelujah. I will stop with this. Y con esto vamos a terminar hoy. Hallelujah. Now, me and you, we will never know what it is to be exchange. Nunca vamos a saber exactamente cómo es este cambio que Él hizo por nosotros. You can imagine me and you were in prison. Imagínense si nosotros fuimos prisioneros. I am innocent. Yo soy inocente. They brought somebody and exchanged. They put that person crime on me and let that person go. Y entonces Who is guilty? viene una persona culpable, pero ponen la culpa de él encima de mí y dejan a tal persona salir. They exchanged me for him. I am innocent. I'm in prison. They brought somebody who is guilty. Cambian a él conmigo, así que yo inocente me quedo impresionado. Hallelujah. Then I have to suffer for the sin I did not commit. Entonces a mí me toca sufrir por un pecado que no he hecho, un crimen. That is why me and you, we have no excuse
rather to love the Messiah, love Y Jesus. por eso es que no tenemos ninguna excusa, sino solamente amar a Jesús. There is no, how will I put it here? There's no debate whether to love the Messiah or not to love him. No se puede discutir si hay que amar al Mesías o no. We have no option. We have to love the Messiah. No tenemos ninguna opción, sino amar a nuestro Mesías. And we end with this now. Y con esto terminamos. Why? ¿Por qué? Because today we are enjoying his innocence. Porque hoy disfrutamos su inocencia. He's changed his life and took our life. He gave us his life and took our life. El cambio que él hizo, él tomó nuestras vidas y nos entregó su vida. So that is what he says. Remember me, do this in remembrance of me. Y por eso él dijo, haz esto en memoria de mí. God bless us in Jesus' name. Dios nos bendiga en el nombre de Jesús. Amen. Amén.